Martes 3 de noviembre, año 2020, el gobierno de la mañana, la Z101, situación en la autopista Duarte. Adelante, Rosendo. Sí, nos reportan un gran tapón en la autopista Duarte. Me dicen que el tráfico prácticamente no se mueve. Le piden ayuda a la DGC para que viabilice la situación, sobre todo ahí en la zona de los Alcarrizos. Atención, DGC. Y DGC también, mucha atención. Serios inconvenientes y grandes tapones que se están produciendo en la prolongación 27 de febrero. Falta más presencia de agentes de esa institución en la prolongación 27 de febrero. Y da pena que tú te metas a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, y permanezcas ahí 2 horas atrapado. Felipe Romero Sánchez. Gracias, don Álvaro. Buenos días nuevamente, compañeros. Miren, él decía que todos los partidos políticos tienden a luchar por el fortalecimiento de la institución cuando están abajo, pero cuando están arriba vulneran todos los mecanismos legales que permitan llevar a cabo en la práctica el discurso que hicieron cuando estaban en la oposición. Cuando yo veo el debate en torno al tema de las mayorías y hago una referencia hacia el pasado, sobre todo en esa escogencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2016, las expresiones de los dirigentes del PRM es para uno volverse loco y pasmarse de espanto. Yo recuerdo que en esa época hubo la misma situación que se está dando ahora. Se dio en el año 2016, pero no con el PLD, sino se dio con el PRM. El PRM, que tenía 2 representantes como senador, como en el Senado de la República, uno encabezado por el actual ministro de la Presidencia, Ignacio Paliza, y otro encabezado por Santiago Zorrilla. Esos eran los 2 representantes del Partido Revolucionario Moderno que tenía el Senado de la República. En ese momento se trató de vulnerar y de desconocer al PRM como segunda mayoría. Y cuando usted escucha los argumentos de Zorrilla, de la dirección política del PRM, y escucha los argumentos del propio Paliza en ese momento, y escucha los argumentos de la dirección política del PRM ahora, por eso es que yo digo que todos los días la gente deja de creer en los dirigentes de los partidos políticos. Y deja de creer en las direcciones políticas porque son incoherentes. Porque ese liderazgo tradicional al que se refería don Álvaro en su comentario inicial, donde destacaba esa resiedumbre de ese liderazgo ético y moral de José Francisco Peña Gómez, de Juan Bosch, del propio Joaquín Balaguer, que su mejor legado fue la coherencia. Usted podría estar de acuerdo o no con Juan Bosch, pero Juan Bosch era un hombre con unos niveles de coherencia tan grandes que prefirió incluso un momento determinado no acceder al poder en el año 1990 por no infringir esos principios de coherencia que él entendían que era lo correcto. Lo propio Peña Gómez. Perdóname, Felipe. Adelante, Felipe. A don Juan no le interesaba el poder. Eso se demostró. Ganó las elecciones del 20 de diciembre, ¿verdad? Como todos sabemos, de 1962. Se juramentó el 27 de febrero de 1963 y fue derrocado 7 meses más tarde, el malvado 25 de septiembre de 1963. Pero ya antes le había dicho al viceministro de la presidencia, que era que manejaba más bien las cosas, ¿verdad? Al agrimensor Herrera, que redactara una carta pidiéndole a la Asamblea Nacional que se reuniera para él renunciar. Don Juan iba a renunciar. Si a don Juan no lo derrocan, renuncia, ¿verdad? Porque en un momento dado don Juan no sabía qué hacer. Alguien podría decir, le quedó grande el poder. Yo diría que don Juan le quedó grande al país, ¿verdad? Pero don Juan nunca tuvo ambición de poder. Don Juan nunca deseó el poder y siempre lo demostró. Mire, al 66
las primeras elecciones después de la intervención, la segunda intervención militar de Estados Unidos en el país, ¿verdad? De 1965, la revolución, todas esas cosas. Y el 1 de junio se celebraron elecciones. Balaguer por el Partido Reformista, Juan Bosch por el PRD. Pero entonces don Juan hizo todo lo posible para perder. Cuando inclusive un país que tenía 6 meses de guerra civil, la gente quería paz y tranquilidad, imagínate tú, y la salida de las tropas extranjeras. Y don Juan dijo, vayan a votar con palos y piedras. Eso era, coño, espérate, a seguir la violencia. Eso y otras cosas más las hacía expresamente para perder. Y después, en el 70, por ejemplo, tú hablas, se le hizo un fraude y don Juan no reaccionó. Hubo Peña Gómez le visitó, Masluta le visitó, para que, bueno, movilizaran a las masas, para que reconocieran su victoria, y él se negó, ¿verdad? O sea, don Juan no era un hombre de poder, como lo era Balaguer, que era un hombre que amaba el poder, porque lo tenía desde la tiranía de Trujillo. Así es, don Álvaro. Y otro ejemplo emblemático fue las elecciones del año 1990. Y yo recuerdo, y yo sé que también usted fue testigo de eso, porque yo fui testigo de esa parte, donde Jacobo Masluta, creo que fue el día 13, si mal no recuerdo, el mitin del PLD, del PRI, en el año 1990 fue el día 14 de mayo. Y en la primera semana de mayo, Jacobo Masluta ofreció darle un apoyo incondicional a don Juan. Y lo único que le exigía era una rueda de prensa donde el PRI anunciaba el apoyo a la candidatura de don Juan. Y él rechazó también esa decisión de Jacobo Masluta. Y lo digo porque eran gente que tenían principios éticos y morales, y esos principios éticos y morales del ejercicio de la actividad política en ocasiones conspiraban con los propósitos mismos de llegar al poder. Lo propio ocurrió con José Francisco Peña Gómez. Balaguer le ofreció 2 años, 2 y 2, y Peña Gómez le dijo, yo no quiero el poder por el poder, yo no voy a pactar 2 y 2, y prefirió una reforma constitucional de recorte a los 2 años del gobierno de Balaguer. En principio, Felipe, Peña Gómez estuvo de acuerdo con el 2 y 2, pero luego de una consulta, entonces desestimó eso. Pero claro, pero es un tema también porque, por lo que te estoy diciendo, o sea, nadie en su sano juicio iba a disputarle a Peña Gómez un acuerdo con Balaguer si hubiese decidido. Pero el hecho es ese. Ahora, cuando tú ves estos políticos que porque me conviene una cosa, yo lo critico, y cuando no me conviene, yo apoyo violaciones y vulneraciones a las propias leyes, que son al final las que fortalecen las instituciones, para mí es penoso. Cuando usted observa ese debate en el año 2016, donde incluso eso terminó en la Comisión de Justicia del Senado de la República, en ese momento, aquí se pretendió, el propio Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que ser crítico también con esto. Uno no puede, la crítica no es solamente al PRM, la crítica es válida también para el propio Partido de la Liberación Dominicana y su liderazgo que en ese momento estaba ahí. Aristide Victoria, que era senador en ese momento, estaba defendiendo una posición y formaron un supuesto bloque fantasma compuesto por Pedro Alegría, Amable Aristi Castro y Félix Vázquez, uno del bloque institucional, otro del Partido Liberal Reformista y el otro del Partido Revolucionario Dominicano. Y que ese supuesto bloque representaba la segunda mayoría dentro del Senado de la República, y por eso a Amable le correspondía ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, obviando realmente la representatividad que en ese momento tenía el Partido Revolucionario Moderno. Ese debate fue a la Comisión de Justicia, y la Comisión de Justicia determinó que ciertamente quien le respondía a la segunda mayoría por representatividad era el Partido Revolucionario Moderno, porque fue el partido que sacó mayor cantidad de senadores. Y al ser el partido que sacó mayor cantidad de senadores, era el que le correspondía a la segunda mayoría. Y la Comisión de Justicia estableció incluso el criterio, y dijo ahí, porque en ese momento obviamente el voto no era preferencial, estableció también que el criterio de la segunda mayoría no lo daba el voto popular, sino la cantidad de senadores que obtiene un partido político en el medio de unas elecciones.
Ahora nosotros tenemos una modalidad de que el voto congresional tú puedes computarizarlo, porque no es un voto de arrastre. Y también tú puedes determinar a través del voto senatorial el concepto de la segunda mayoría en el Senado de la República, pero además de eso, por la cantidad de senadores que sacó el partido. ¿Y qué partido sacó mayor cantidad de senadores acá, después del Partido Revolucionario Moderno? Fue obviamente el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo lo digo porque cuando yo observo todo este debate con respecto a esto, también se ponen de manifiesto los niveles de incoherencia del liderazgo político de la República Dominicana, de entender que la cosa se hace por conveniencia. Perdón, Felipe, escúchame que te interrumpa. Adelante, don Eduardo. Es que yo creo, ¿verdad? Aparte de que los procesos electorales son una trampa, pero aparte de eso, ¿verdad? Tratando de aterrizar un poquito más, respeto tu opinión, pero la política no es un asunto de moral, no es un asunto de ética, no es un asunto de coherencia, no es un asunto de respeto, es un asunto de conveniencia. Lo que conviene en el momento, esa es una realidad, pero no solo aquí, en todas partes del mundo, diría yo, y no solo en todas partes del mundo, en todas las épocas, ¿verdad? Ya he citado lo de Hitler y Stalin, y he citado lo de Stalin, Churchill y Roosevelt, y podría haber un millón de casos. O sea que yo creo que es muy importante lo que tú dices, pero la realidad se basa en acuerdos, en posibilidades, en sumas y restas, y también lo que se puede aprovechar en el momento, que quizás no sea lo mismo que se censuró en el pasado. Así es, don Álvaro, y estoy de acuerdo con usted. Entonces, eso se hace cuando no hay un ordenamiento jurídico. Pero si tenemos un ordenamiento jurídico que es el ordenamiento que regule el ejercicio de una actividad determinada, y el objetivo fundamental de los actores políticos es fortalecer las instituciones a través del cumplimiento del ordenamiento jurídico, pues yo no puedo hoy violar una ley y mañana ponderar esa ley. O ayer agarré y decir, tenemos que hacer una ley contra el transfugismo, y mañana entonces violar la ley contra el transfugismo. O yo no puedo promulgar una ley que me diga a mí cuál es el mecanismo de cogencia de un órgano tan importante como el Consejo Nacional de la Magistratura, y que luego por conveniencia yo vulnerar o violar esa ley. Porque violando las cosas llegaron en un momento dado a un punto tal, algo que después repitió Balaguer, que era un plagiador, claro, en escritos y en todas las cosas, y las cosas que decía, discurso y eso, a pesar de ser un hombre de una cultura inmensa, de un talento extraordinario, pero le gustaba eso. Hay un escritor sudamericano que dice que no se puede condenar a los que plagian, porque los que plagian entonces están recuperando algo que se dijo y se ha perdido, pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que hay que tomar en cuenta, pienso yo, ¿verdad? Y excúsame que diga esto, pero bueno, antes de un gran congreso en la Gran Colombia, lo que se llamó la Gran Colombia, de aquellos países, 5 en total, si mal no recuerdo, liberados por Simón Bolívar, por el libertador, uno de los hombres más grandes que ha dado la humanidad, y sobre todo el siglo XIX, etcétera. Recuérdate que Bolívar, a quien tú y yo admiramos, llegó a decir no solo de leyes adjetivas, sino que la Constitución es un pedazo de papel. Así es, en una discusión importantísima, interesantísima entre Bolívar y Miranda, Bolívar emitió una frase de esa naturaleza. Sí. Y precisamente por eso es que se debilitan las instituciones. Cuando nosotros llegamos a un momento en que construimos lo que es la norma que rigen las sociedades y al mismo tiempo vulneramos las normas que rigen las sociedades, violamos esas normas. El problema grave que existe con esto es que si una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, si un órgano, independientemente de los aspectos legales, no surge también con un nivel de legitimidad, y ese nivel de legitimidad tiene que basarse en la norma legal,
entonces obviamente que la gente, el pueblo llano, no va a creer en eso. Si de repente nosotros conformamos el Consejo Nacional de la Magistratura y ese Consejo Nacional de la Magistratura surge con vicios de ilegitimidad porque no se cumplieron las normas de legalidad, obviamente que lo que surja de ahí va a ser ilegítimo o va a ser cuestionado por uno de los sectores. Y eso es lo grave que ocurre con este tipo de cosas. Por eso yo creo que los políticos tienen que ser coherentes, independientemente de esas circunstancias, independientemente de los niveles de conveniencias. Los niveles de conveniencia y actuaciones de los políticos se dan cuando no existe una normativa. Pero si existe una normativa y una de las funciones fundamentales de un animal político, de un ente político, tiene que ser el fortalecimiento de las instituciones, porque se habla de políticos, pero se deriva de la aplicación de políticas públicas. Entonces, por eso que usted ve que aquí, cada vez que hay una transición de un cambio de gobierno, cada gobierno que viene interpreta de manera distinta o interpreta de manera diferente las leyes. Y cuando eso ocurre, entonces lo que vienen son los abusos de poder. La interpreta a su manera, Felipe. Correcto. O hace las cosas de acuerdo a lo que entonces le conviene, porque ya no es oposición, ahora es poder. Y entonces, ¿qué se deriva de todo esto, don Álvaro, al final? Se deriva abuso de poder, se deriva caer los niveles de ilegitimidad de acciones públicas que podrían ser positivas, sin necesidad de eso. Y por eso yo hago el llamado de atención. Aquí lo importante de todo esto, de este debate en torno al Consejo Nacional de la Magistratura, es que lo que salga de ahí salga fortalecido, que lo que salga de ahí salga con todo el nivel de legitimidad posible, para lo que se derive de ahí, entonces no caiga en lo mismo que caímos con las altas cortes. Porque ¿cuál fue el nivel de cuestionamiento que tuvimos nosotros con las altas cortes hasta el día de hoy? Bueno, que el PLD y el PRD negociaron el Consejo Nacional de la Magistratura y se repartieron las altas cortes y vulneraron incluso la participación de sectores importantes dentro de ese órgano de ese órgano de decisión importante que tiene la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.